En el corazón de la Ciudad de México, detrás de los muros de piedra de una de las congregaciones religiosas más poderosas y prósperas de América Latina, se gestaba un secreto tan oscuro que su revelación sacudiría los cimientos mismos de la fe de millones de creyentes. Durante más de 6 décadas, un hombre con sotana y sonrisa carismática construyó un imperio espiritual que alcanzó las más altas esferas del poder, tejiendo una red de influencias que conectaba directamente con el Vaticano, con presidentes, magnates y familias aristocráticas de medio mundo. Pero en los archivos sellados, en los testimonios silenciados durante años, en las cartas destruidas y los documentos que nunca debieron ver la luz, yacía una verdad tan perturbadora que obligaría a la Iglesia Católica a enfrentar uno de sus escándalos más devastadores. Marcial Maciel Degollado no era un sacerdote común. Su capacidad para cautivar voluntades resultaba casi hipnótica. Su habilidad para recaudar millones de dólares rayaba en lo sobrenatural, y su ascenso dentro de las estructuras eclesiásticas desafiaba toda lógica. Mientras el mundo lo veía como un santo viviente, como el salvador de la juventud católica, como el arquitecto de una nueva era de evangelización, algo inquietante ocurría en las penumbras de seminarios, residencias privadas y viajes internacionales envueltos en un manto de absoluto hermetismo. ¿Cómo pudo un hombre acumular tanto poder sin despertar sospechas? ¿Qué mecanismos de protección operaban para mantener oculta una doble vida que desafiaba los límites de lo imaginable? Los primeros indicios aparecieron como susurros entre seminaristas aterrorizados, como denuncias que inexplicablemente desaparecían en los laberintos burocráticos del Vaticano, como testimonios que encontraban puertas cerradas una y otra vez. Pero la verdad, por más enterrada que esté, siempre encuentra la manera de emerger. Y cuando finalmente lo hizo, reveló no solo la caída de un hombre, sino el colapso de un sistema entero de complicidades, silencios calculados y protecciones institucionales que permitieron que lo impensable continuara durante décadas bajo la mirada de quienes juraron proteger a los inocentes. La historia que nadie se atrevió a contar comienza en un pueblecito polvoriento del estado de Michoacán, en el corazón occidental de México. Cotija de la Paz. Un nombre que evoca tranquilidad, horizontes interminables de campos de maíz mecidos por el viento y campesinos que labran la tierra como lo hicieron sus ancestros durante siglos. Fue allí, en una casa modesta de adobe y tejas rojas, donde el 10 de marzo de 1920 vino al mundo Marcial Maciel Degollado. Su padre, un comerciante respetado en la región, y su madre, mujer devota que acudía cada domingo sin falta a misa, jamás imaginaron el destino que aguardaba a aquel niño de ojos oscuros e inteligencia precoz. Pero el pasado de aquella familia guardaba fisuras que solo con el tiempo saldrían a la luz. Los archivos parroquiales de Cotija revelan un dato inquietante. Entre las páginas amarillentas del registro bautismal, junto al nombre del pequeño Marcial, aparece una nota manuscrita apenas legible. Una observación críptica del párroco de entonces que describe al niño como poseedor de una gracia especial, una capacidad inusual para cautivar la atención de quienes lo rodeaban. Décadas más tarde, algunos investigadores independientes tratarían de localizar esos mismos registros. Extrañamente, varios documentos relacionados con la familia Maciel habían desaparecido de los archivos diocesanos. Una coincidencia que muchos considerarían demasiado conveniente. La adolescencia de Marcial transcurrió entre seminarios y casas de formación religiosa. A los 13 años ingresó al seminario de Cuernavaca, una institución que entonces preparaba jóvenes para el sacerdocio bajo una disciplina que rozaba lo militar. Los testimonios de quienes compartieron aquellos años con él resultan contradictorios y perturbadores. Algunos compañeros lo recordaban como un muchacho piadoso, dedicado a la oración durante horas, capaz de memorizar pasajes enteros de las Sagradas Escrituras con una facilidad asombrosa. Otros, sin embargo,
conservaban una impresión diferente. En cartas privadas que permanecieron ocultas durante más de 70 años, un antiguo condiscípulo relata episodios extraños. Marcial desaparecía por las noches. Regresaba al amanecer con los ojos enrojecidos, alegando haber pasado la madrugada en oración. Pero en su celda se encontraban pequeñas botellas de medicamentos, frascos sin etiqueta que ocultaba bajo el colchón. El expediente médico del joven seminarista, que permaneció sellado en los archivos de la Congregación para el Clero en Roma hasta el año 2008, revela un patrón inquietante. Durante su estancia en diversos seminarios, Marcial Maciel fue tratado en repetidas ocasiones por dolencias nerviosas. Los diagnósticos mencionan estados de ansiedad extrema, episodios de insomnio agudo y un consumo cada vez mayor de sedantes. Un médico escribió en su informe confidencial que el joven mostraba síntomas que requerían atención psiquiátrica especializada. Sin embargo, aquella recomendación jamás fue atendida. En el año 1941, con apenas 21 años de edad, Marcial Maciel fue ordenado sacerdote. La ceremonia se realizó en una iglesia pequeña, sin la pompa que más tarde caracterizaría su ministerio. Quienes asistieron recuerdan la intensidad con que pronunció sus votos, la firmeza de su voz al comprometerse ante Dios. Nadie podía sospechar entonces que aquel joven sacerdote estaba a punto de fundar una de las organizaciones religiosas más ricas y controvertidas del mundo católico. 3 años después, en enero de 1944, en plena Segunda Guerra Mundial, mientras Europa ardía bajo las bombas y el destino de millones se decidía en campos de batalla ensangrentados, Marcial Maciel reunió a 13 adolescentes en un sótano humilde de la Ciudad de México. Aquel grupo de muchachos provenientes de familias conservadoras y adineradas conformaría el núcleo fundacional de los Legionarios de Cristo. El nombre elegido evocaba disciplina, orden militar, entrega absoluta. Desde el primer momento, Maciel estableció reglas estrictas: obediencia total al fundador, ruptura con las familias de origen, secreto absoluto sobre lo que ocurría dentro de la congregación. Los jóvenes legionarios no podían hablar entre sí sobre sus dudas ni sus inquietudes sin permiso expreso del superior. Una estructura de control que años más tarde sería comparada con técnicas de manipulación psicológica estudiadas en casos de sectas destructivas. Los documentos internos de aquellos primeros años muestran algo desconcertante. En cartas dirigidas a benefactores, Maciel describía una visión mística que supuestamente lo había visitado durante la noche. Afirmaba haber recibido instrucciones directas de la Virgen María para fundar aquella congregación destinada a salvar a la juventud mexicana de la corrupción y el comunismo. La retórica anticomunista resonaba poderosamente en aquellos años de Guerra Fría incipiente. México vivía tiempos convulsos. El gobierno posrevolucionario mantenía una relación tensa con la Iglesia católica. Las heridas de la guerra cristera aún sangraban en la memoria colectiva. En ese contexto de polarización, Marcial Maciel supo posicionarse como defensor de los valores tradicionales amenazados por el avance del socialismo ateo. Pero mientras hacia afuera construía una imagen de santidad y sacrificio, en el interior de aquella congregación naciente comenzaban a gestarse las sombras que décadas después saldrían a la luz. Un informe interno fechado en 1947, descubierto en los archivos vaticanos solo después de la muerte de Maciel, documenta las primeras quejas. Varios padres de familia acudieron al Obispado de México para expresar su preocupación. Sus hijos mostraban cambios de personalidad alarmantes. Algunos habían dejado de escribir a casa. Otros manifestaban un miedo inexplicable cuando se mencionaba el nombre del padre Maciel. Las autoridades eclesiásticas archivaron aquellas denuncias sin mayor investigación. La institución estaba creciendo. Los donativos comenzaban a fluir. Maciel había demostrado un talento extraordinario para conquistar la confianza de familias influyentes y empresarios poderosos dispuestos a financiar su obra. En el año 1950, apenas 6 años después de su fundación,
Los Legionarios de Cristo inauguraron su primer seminario mayor en las afueras de la capital mexicana. Una propiedad extensa rodeada de muros altos, jardines cuidados con meticulosidad obsesiva y una capilla de mármol que deslumbraba a los visitantes. El contraste con la pobreza que aún predominaba en amplias zonas del país resultaba chocante. Mientras millones de mexicanos carecían de servicios básicos, aquella congregación religiosa exhibía una prosperidad que despertaba admiración y también recelos. Los vecinos del lugar comenzaron a circular historias extrañas. Luces encendidas en el seminario durante toda la noche. Gritos que atravesaban las paredes. Muchachos que parecían caminar como sonámbulos durante las escasas veces que salían al exterior. La familia Maciel guardaba un secreto que pocos se atrevían a mencionar en voz alta durante las tardes calurosas de Cotija. Un silencio incómodo recorría las conversaciones cuando alguien preguntaba por el tío del joven Marcial, aquel sacerdote que había desaparecido de la vida pública tras un escándalo que la Iglesia Católica Mexicana prefería mantener enterrado bajo capas de documentos sellados y testimonios que jamás llegaron a los tribunales. Los rumores hablaban de conductas inapropiadas con seminaristas, de denuncias que se evaporaban misteriosamente antes de llegar a Roma, de cartas interceptadas que nunca alcanzaron su destino. La sombra de ese hombre marcó la infancia de Marcial de maneras que nadie podía imaginar entonces. Cuando el muchacho cumplió 11 años, sus padres tomaron una decisión que cambiaría el curso de muchas vidas. Lo enviaron al seminario de los hermanos maristas en la ciudad de Morelia. Era el año 1931, y México atravesaba los últimos coletazos de la Guerra Cristera, ese conflicto brutal que había enfrentado al gobierno anticlerical con las milicias católicas en una espiral de violencia que dejó decenas de miles de muertos. Los sacerdotes celebraban misas clandestinas en sótanos oscuros. Los seminaristas estudiaban en la penumbra con las ventanas cubiertas por mantas gruesas. Y cada toque en la puerta podía significar la llegada de soldados dispuestos a arrestar o ejecutar a cualquier religioso que encontraran. En ese ambiente de miedo y clandestinidad, Marcial Maciel aprendió algo fundamental: el poder de los secretos. Aprendió que la Iglesia protegía a los suyos sin importar las consecuencias, que la verdad podía moldearse como arcilla húmeda según las necesidades del momento, que los testimonios incómodos desaparecían con la misma facilidad con que se borra tiza de un pizarrón. Los documentos de aquella época, los pocos que sobrevivieron a las purgas posteriores, revelan un detalle perturbador. Marcial fue expulsado del seminario marista en 1933. Las razones nunca se especificaron oficialmente. El expediente lleva un sello rojo con una sola palabra escrita a mano en tinta negra: confidencial. Nadie habló públicamente de aquel incidente durante décadas. Pero en los archivos diocesanos de Morelia, guardados en un sótano húmedo al que pocos tienen acceso, existe una carta fechada el 23 de agosto de 1933. La firma del remitente resulta ilegible por el paso del tiempo, pero el contenido helaba la sangre de quien se atrevía a leerla. Hablaba de comportamientos perturbadores de un seminarista de 13 años hacia compañeros menores. Hablaba de advertencias ignoradas. Hablaba de la decisión de trasladar el problema a otra institución en lugar de enfrentarlo. La carta terminaba con una frase escalofriante: «Que Dios tenga misericordia de todos nosotros por lo que estamos permitiendo». Marcial fue enviado entonces con los jesuitas en Montezuma, Nuevo México, cruzando la frontera hacia Estados Unidos. Era común en aquellos años turbulentos que los seminaristas mexicanos completaran su formación en territorio estadounidense, lejos de la persecución religiosa. Pero lo que sucedió en aquellas instalaciones, ubicadas en medio del desierto de Nuevo México, permanece envuelto en brumas contradictorias. Los registros oficiales muestran que Marcial estudió allí entre 1934 y 1938. Sin embargo, 3 seminaristas que compartieron aquel período con él desaparecieron de todos los registros eclesiásticos posteriores.
Sus nombres fueron borrados de las listas de graduados. No hay rastro de ordenaciones sacerdotales, ni de asignaciones a parroquias, ni de defunciones registradas en archivos diocesanos. Simplemente se desvanecieron como si nunca hubieran existido. Uno de esos nombres era Samuel Fernández, un joven de Guadalajara que, según las cartas que enviaba a su familia, mostraba gran entusiasmo por su vocación sacerdotal. Sus misivas llegaban con regularidad hasta el 15 de noviembre de 1936. Luego, silencio absoluto. La familia escribió al seminario solicitando información. La respuesta fue escueta y fría. Samuel había decidido abandonar su vocación y había partido sin dejar dirección de contacto. La madre de Samuel nunca creyó esa versión. Conservó todas las cartas de su hijo hasta su muerte en 1982. En su testamento dejó escrito: «Alguien tiene que buscar la verdad sobre lo que pasó con mi niño». Durante aquellos años en Nuevo México, Marcial desarrolló una habilidad extraordinaria para ganarse la confianza de sus superiores. Los informes de evaluación, descubiertos décadas después en una caja olvidada en los archivos jesuitas de Chicago, describen a un joven carismático, inteligente, dotado de una capacidad asombrosa para la persuasión. Pero hay notas al margen escritas con letra diferente, agregadas aparentemente por otro evaluador. Esas anotaciones cuentan una historia distinta. Manipulador. Mitómano. Requiere supervisión constante y la más inquietante de todas. No debe quedar solo con seminaristas menores. Marcial regresó a México en 1938. Tenía 18 años y una determinación férrea que sorprendía a quienes lo conocían. Hablaba con convicción apasionada sobre la necesidad de renovar la Iglesia Católica, de formar una nueva generación de sacerdotes que devolvieran a México su carácter cristiano. Sus palabras encandilaban a obispos y benefactores. Poseía ese don raro de hacer sentir a cada interlocutor que era la persona más importante del mundo, que sus preocupaciones eran las preocupaciones de Marcial, que juntos podían cambiar el destino de la Iglesia y del país entero. Pero había algo más, algo que pocos notaban al principio. Marcial Maciel había aprendido a identificar vulnerabilidades con la precisión de un cirujano. Sabía exactamente qué decir a cada persona, qué promesas hacer, qué sueños alimentar. Y, sobre todo, había comprendido el poder hipnótico del secreto compartido. Convertía a las personas en cómplices al confiarles información que los hacía sentir privilegiados, elegidos. Construía lealtades inquebrantables, basadas en la sensación de pertenecer a un círculo íntimo que conocía verdades vedadas al resto del mundo. El 13 de enero de 1941, con apenas 21 años de edad, Marcial Maciel fundó los Legionarios de Cristo en la Ciudad de México. La ceremonia fue pequeña, casi clandestina. 13 seminaristas jóvenes, algunos apenas adolescentes, juraron seguir a aquel líder carismático en una misión que él describía como la salvación de México y de la Iglesia Universal. Lo que ninguno de aquellos muchachos sabía era que acababan de entrar en una estructura diseñada meticulosamente para el control absoluto de sus vidas, sus conciencias y sus silencios. La construcción del seminario en las afueras de la Ciudad de México comenzó en circunstancias que muchos consideraron providenciales, pero que algunos observadores cercanos encontraron profundamente inquietantes. Era el año de 1941, y Marcial Maciel había logrado lo que parecía imposible para un sacerdote de apenas 21 años, sin recursos aparentes ni conexiones eclesiásticas de peso. El terreno adquirido para la fundación de los Legionarios de Cristo había sido donado por una viuda acaudalada, cuyo nombre raramente aparecía en los documentos oficiales de la congregación, como si alguien hubiera decidido borrar meticulosamente su rastro de la historia oficial. Los primeros seminaristas llegaron en grupos pequeños, muchachos de familias conservadoras que veían en aquel joven fundador una promesa de renovación espiritual en tiempos de turbulencia política.
México vivía bajo el gobierno de Manuel Ávila Camacho, y la Iglesia Católica apenas comenzaba a recuperarse de las heridas profundas dejadas por la Guerra Cristera y las políticas anticlericales del Maximato. Pero lo que resultaba extraño no era la fundación en sí misma, sino la velocidad vertiginosa con la que Maciel estableció contactos en círculos que normalmente tardaban décadas en abrirse ante un religioso desconocido. Un documento hallado años después en los archivos diocesanos de Cuernavaca revelaba detalles perturbadores sobre aquellos primeros meses. La carta, fechada el 12 de agosto de 1942, llevaba la firma de un obispo auxiliar cuyo nombre había sido deliberadamente tachado con tinta negra. En ella se expresaba preocupación por las metodologías empleadas en el seminario, por el aislamiento extremo al que se sometía a los jóvenes seminaristas, por las largas horas nocturnas que el fundador pasaba a solas con algunos de los muchachos en su habitación privada. La carta concluía con una frase que helaba la sangre. He intentado comunicar estas observaciones a las autoridades superiores, pero mis mensajes parecen desvanecerse antes de llegar a su destino. Ese obispo auxiliar murió 3 meses después, en circunstancias que el parte médico oficial calificó como un paro cardíaco fulminante. Tenía 43 años y gozaba de excelente salud según todos los testimonios de quienes lo conocieron. Su sucesor en el cargo resultó ser, curiosamente, un sacerdote que había sido compañero de seminario de uno de los tíos de Maciel, cerrando así un círculo de protección que comenzaba a revelar sus contornos. Durante los años 40, mientras Europa se desangraba en la Segunda Guerra Mundial y México experimentaba su propio proceso de transformación social, la Legión de Cristo crecía de manera exponencial. Para el año de 1947, ya contaba con casi 100 seminaristas, una cifra asombrosa para una congregación que apenas había cumplido 6 años de existencia. El dinero fluía desde fuentes que permanecían en las sombras. Documentos bancarios filtrados décadas más tarde mostrarían transferencias importantes desde cuentas en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, todas ellas registradas bajo nombres de sociedades. Fantasma que desaparecieron sin dejar rastro cuando investigadores intentaron seguir el hilo del dinero. Uno de aquellos primeros seminaristas, cuyo testimonio quedó grabado en una entrevista realizada 60 años después, recordaba con voz temblorosa las noches en el seminario. Hablaba de un sistema de vigilancia mutua en el que los jóvenes eran animados a reportar cualquier conducta sospechosa de sus compañeros. Mencionaba castigos físicos severos por infracciones menores, largos periodos de ayuno forzado y, sobre todo, aquel silencio absoluto que se imponía respecto a lo que sucedía dentro de las paredes del recinto. Nos decían que revelar cualquier detalle de nuestra formación equivalía a traicionar a Cristo mismo, explicaba el anciano, cuyas manos arrugadas temblaban al sostener una taza de café. Nos hacían jurar sobre los evangelios que guardaríamos secreto absoluto sobre todo lo que viéramos o escucháramos. Pero el aspecto más perturbador de su relato no tenía que ver con las metodologías estrictas, que podrían explicarse dentro del contexto de la disciplina religiosa de la época. Lo verdaderamente inquietante eran las desapariciones. Durante su tiempo en el seminario, entre los años de 1948 y 1952, al menos 7 seminaristas abandonaron la institución de forma abrupta y misteriosa. Sus compañeros despertaban una mañana y encontraban sus camas vacías, sus pertenencias eliminadas como si jamás hubieran existido. Cuando preguntaban a los superiores, recibían respuestas vagas sobre problemas familiares urgentes o llamados vocacionales diferentes. Ninguno de esos jóvenes volvió a tener contacto con sus antiguos compañeros. En los archivos parroquiales de pueblos remotos de Michoacán y Jalisco aparecen menciones fugaces a algunos de esos nombres. Uno de ellos, un muchacho de 16 años originario de Zamora,
regresó a su pueblo natal en el verano de 1949, completamente transformado. Sus padres lo describieron como un extraño, alguien que despertaba gritando cada noche y que se negaba rotundamente a hablar sobre su experiencia en el seminario. 6 meses después de su regreso, su cuerpo fue encontrado en el fondo de un barranco. La investigación policial concluyó con un veredicto de suicidio, a pesar de que varios detalles no encajaban con esa versión, incluyendo el hecho de que el joven había escrito una carta a un primo días antes de su muerte, mencionando que finalmente había decidido contar la verdad sobre lo que vio. Esa carta nunca apareció en los archivos del caso. El primo que supuestamente la recibió murió atropellado por un camión de carga apenas 2 semanas después del funeral de su pariente. El conductor del vehículo huyó de la escena y jamás fue identificado, a pesar de que varios testigos aseguraron haber visto el camión estacionado en la plaza del pueblo horas antes del accidente, como si alguien estuviera esperando el momento preciso. Mientras estas sombras se extendían en silencio, Marcial Maciel consolidaba su posición dentro de la jerarquía eclesiástica mexicana. Para el año de 1950, su rostro aparecía regularmente en fotografías junto a figuras prominentes del catolicismo nacional. Su capacidad para recaudar fondos se había convertido en legendaria. Familias de industriales, terratenientes y políticos conservadores veían en él al líder carismático que México necesitaba para contrarrestar las influencias seculares que amenazaban los valores tradicionales. Lo que ninguno de ellos sabía, o quizás preferían no saber, era que en las noches el fundador mantenía una rutina que sus seminaristas más cercanos observaban con una mezcla de temor reverencial y desconcierto absoluto. El consumo de medicamentos había comenzado temprano en su vida sacerdotal. Según registros médicos que saldrían a la luz muchos años después, Maciel había desarrollado una dependencia severa a diversos analgésicos y sedantes, justificando siempre las recetas múltiples con dolencias crónicas que ningún médico lograba diagnosticar con certeza. Los viajes comenzaron a intensificarse durante esa década. Roma, Madrid, ciudades de Estados Unidos donde comunidades católicas prósperas podían aportar recursos generosos. En cada destino, Marcial Maciel tejía redes de influencia con una habilidad que rayaba en lo sobrenatural. Conseguía audiencias privadas donde otros tardaban años en obtener respuestas a sus solicitudes. Regresaba siempre con promesas de apoyo, con contactos valiosos, con puertas abiertas hacia círculos de poder que permanecían cerrados para la mayoría de los religiosos de su generación. Un informe confidencial, elaborado por un funcionario del Vaticano en el año de 1953, planteaba interrogantes sobre la naturaleza exacta de esos éxitos. El documento, descubierto en los archivos secretos vaticanos durante una revisión ordenada décadas después, sugería que existían sospechas sobre los métodos empleados por el fundador mexicano para obtener favores y financiamiento. Las palabras eran cuidadosamente medidas, diplomáticas, pero la insinuación resultaba clara para quien supiera leer entre líneas. La primera grieta en la imagen cuidadosamente construida apareció en un lugar que nadie hubiera esperado. El archivo privado de un cardenal español fallecido en circunstancias nunca completamente aclaradas. Era el invierno de 1958, cuando Monseñor Rafael Guízar Valencia, obispo de Veracruz y uno de los primeros protectores de Maciel, fue encontrado muerto en su residencia episcopal. La versión oficial mencionó un fallo cardíaco, pero el médico que certificó la muerte desapareció del país 6 meses después, y sus registros clínicos jamás fueron localizados en los archivos diocesanos. Entre los documentos personales de Guízar Valencia, custodiados celosamente por su secretario particular durante décadas, había una carta fechada el 12 de mayo de 1957. La misiva, escrita con letra temblorosa, llevaba el sello episcopal de Cuernavaca y contenía una advertencia que helaría la sangre de quien la leyera años más tarde. Mi querido Rafael, he recibido información preocupante sobre nuestro joven amigo fundador.
3 seminaristas han abandonado la congregación en los últimos 2 meses. Sus familias se niegan a hablar, pero un padre afligido me buscó en confesión. Lo que me reveló no puedo repetirlo ni siquiera en estas líneas. Ruego a Dios que sean calumnias motivadas por el despecho, pero mi conciencia me obliga a alertarte. Debemos actuar con prudencia, aunque él cuente con protecciones que tú y yo conocemos bien. El cardenal que firmaba esa carta murió 3 años después en un accidente automovilístico en la carretera entre Cuernavaca y Tacco. El vehículo se precipitó por un barranco en una noche sin luna, y los frenos, según el informe policial, habían fallado completamente. Ninguno de los 2 ocupantes sobrevivió. El conductor era el mismo sacerdote que había acompañado a Maciel en su viaje fundacional a Roma años atrás. Mientras tanto, en los pasillos del Vaticano, otro drama se desarrollaba en absoluto silsigio. Un funcionario de la Congregación para los Religiosos había comenzado a recibir denuncias anónimas sobre irregularidades en los legionarios de Cristo. Las cartas llegaban con matasellos de diferentes ciudades mexicanas, pero todas compartían una similitud perturbadora. Describían un sistema de control psicológico sobre los seminaristas que recordaba más a una secta que a una institución religiosa tradicional. Los jóvenes eran aislados de sus familias, se les prohibía cuestionar cualquier decisión del fundador, y quienes mostraban dudas desaparecían súbitamente de los registros como si jamás hubieran existido. El funcionario vaticano, Monseñor Giulio Einaudi, comenzó una investigación discreta. Sus notas personales, descubiertas décadas después en un apartamento romano abandonado, revelaban una perplejidad creciente. Cada vez que solicito documentación oficial sobre la congregación, recibo respuestas evasivas. Cuando pregunto por seminaristas específicos mencionados en las denuncias, me informan que nunca formaron parte de la institución. Sin embargo, tengo fotografías que demuestran lo contrario. Alguien está borrando metódicamente cualquier rastro de estos jóvenes. La pregunta que me atormenta es: ¿quién tiene el poder suficiente para manipular archivos eclesiásticos de este nivel? Einaudi nunca publicó su informe. En la primavera de 1961, solicitó una licencia médica indefinida y se retiró a un monasterio benedictino en las montañas de Umbría. Según testigos de la época, había envejecido 10 años en 6 meses. Nunca volvió a mencionar el caso de los legionarios de Cristo, y cuando un periodista intentó entrevistarlo 2 décadas después, los monjes informaron que el antiguo funcionario había perdido completamente la memoria. Pero las denuncias no cesaron. En México, un abogado especializado en derecho canónico recibió la visita de una madre desesperada. Su hijo había ingresado al seminario de los legionarios con 17 años, lleno de fervor religioso y convencido de tener una vocación auténtica. 3 años después, cuando la familia finalmente logró verlo durante una breve visita autorizada, el joven parecía una persona completamente diferente. Hablaba como un autómata, repetía frases idénticas sobre la santidad del padre fundador, y se negaba a mantener contacto visual con su propia madre. Cuando ella intentó abrazarlo, el muchacho retrocedió como si el contacto físico le causara dolor. El abogado aceptó el caso y comenzó a investigar. Lo que descubrió lo dejó profundamente perturbado. Había un patrón reconocible. Jóvenes de familias acomodadas, con recursos económicos considerables, desaparecían virtualmente del mundo secular al ingresar a la congregación. Sus bienes personales, herencias pendientes y fideicomisos familiares terminaban bajo control administrativo de la orden. Las familias que intentaban mantener contacto eran desalentadas sutilmente. Se les hacía sentir que su presencia interfería con el desarrollo espiritual de sus hijos. Y cuando algún seminarista intentaba abandonar, enfrentaba presiones psicológicas devastadoras, amenazas veladas sobre su salvación eterna, y en algunos casos documentados, la retención de sus documentos personales. El abogado preparó un expediente detallado. Tenía testimonios de 5 familias diferentes, documentos financieros que mostraban transferencias irregulares
y declaraciones juradas de 3 exseminaristas que habían logrado escapar. Solicitó una audiencia con el nuncio apostólico en México. La reunión fue concedida para el 28 de octubre de 1962. Nunca llegó a esa cita. Su automóvil fue encontrado abandonado en una zona industrial de las afueras de la Ciudad de México. El expediente completo había desaparecido del maletín que estaba en el asiento trasero. El abogado apareció 3 días después, desorientado y con signos evidentes de haber sido golpeado, en un hospital público de Pachuca. Declaró a la policía que no recordaba nada de las últimas 72 horas. Cuando se recuperó suficientemente para recibir visitas, informó a las familias que lo habían contratado que no podía continuar con el caso por razones personales que se negó a explicar. 6 meses después, cerró su despacho y se mudó a Estados Unidos. Jamás volvió a ejercer el derecho canónico. Mientras estos acontecimientos se desarrollaban en la sombra, Marcial Maciel continuaba su ascenso imparable. Los legionarios de Cristo se expandían por toda América Latina. Establecían colegios de élite, cultivaban relaciones con las familias más poderosas del continente. El fundador viajaba constantemente, siempre rodeado de un séquito de jóvenes sacerdotes devotos que lo llamaban Nuestro Padre, con una reverencia que rozaba la idolatría. Sus sermones atraían multitudes. Sus escritos espirituales eran traducidos a múltiples idiomas, y su carisma personal parecía irresistible para quienes lo conocían. Sin embargo, quienes observaban con atención podían detectar señales inquietantes. Maciel nunca viajaba sin su médico personal, un hombre silencioso que llevaba siempre un maletín negro. Los seminaristas más cercanos al fundador exhibían una lealtad que trascendía lo normal, una devoción que eclipsaba incluso su compromiso con la Iglesia misma. Y existía un círculo íntimo, nunca mencionado en las biografías oficiales, de jóvenes especialmente elegidos que acompañaban al padre fundador en viajes privados, cuyo propósito nunca quedaba completamente claro. El expediente llegó a Roma en una valija diplomática sellada durante la primavera de 1963. Nadie debía saber su contenido. El mensajero que lo transportó desde Ciudad de México era un sacerdote jesuita de edad avanzada, el padre Bernardo Iturbe, conocido por su silencio inquebrantable y su lealtad a ciertos círculos del Vaticano que operaban en las sombras. Iturbe entregó personalmente el paquete en una oficina lateral de la Secretaría de Estado, evitando los canales oficiales. 3 días después, su cuerpo fue hallado en el Tíber. Las autoridades italianas hablaron de un accidente, de un resbalón en el malecón durante la noche. Pero quienes conocían al padre Iturbe sabían que ese hombre jamás caminaba solo por zonas peligrosas después del anochecer. El expediente contenía 27 páginas mecanografiadas, testimonios recogidos durante casi 5 años por un investigador privado contratado por familias mexicanas de abolengo que comenzaban a formular preguntas incómodas. Entre esas familias estaba la de los Barragán, una dinastía de empresarios textiles de Guadalajara, cuyo hijo menor, Alfredo, había ingresado al seminario de los legionarios en 1957 con apenas 15 años. Alfredo regresó a casa 4 años más tarde, transformado en una sombra silenciosa de sí mismo. No hablaba. No comía. Pasaba horas frente a la ventana mirando hacia ningún sitio. Su madre, doña Cristina Barragán de la Torre, intentó arrancarle alguna palabra, alguna explicación para ese cambio atroz. Una noche de agosto, Alfredo cedió. Lo que contó hizo que su madre cayera de rodillas y comenzara a rezar con una desesperación que sus otras hijas jamás habían presenciado. Doña Cristina contrató discretamente a un detective, exagente de la Policía Judicial Federal, llamado Tomás Rubalcaba, hombre curtido en investigaciones delicadas y acostumbrado a moverse entre el poder político y eclesiástico. Rubalcaba comenzó a rastrear otros casos similares. Encontró patrones, encontró silencios, encontró familias que preferían callar antes que enfrentar el escándalo,
pero también halló a quienes estaban dispuestos a hablar si se les garantizaba anonimato absoluto. Durante 4 años, Rubalcaba recopiló testimonios escalofriantes de jóvenes seminaristas que describían situaciones idénticas. Llamadas nocturnas a la habitación privada del padre Maciel, sesiones de dirección espiritual que terminaban con tocamientos y abusos, amenazas veladas de excomunión y condena eterna si hablaban, manipulación psicológica que convertía a las víctimas en cómplices silenciosos de su propio tormento. El informe de Rubalcaba nunca debió salir de México. Pero alguien dentro del círculo cercano a las familias afectadas decidió que el Vaticano tenía que saberlo. De ahí la valija diplomática. De ahí el padre Iturbe. De ahí su muerte en el río. Lo que sucedió después en Roma sigue siendo materia de especulación y rumores susurrados en pasillos vaticanos. Existen versiones contradictorias. La oficial sostiene que el expediente nunca llegó a manos del Papa Pablo VI, que se perdió en la burocracia de la curia, que fue archivado sin mayor trámite. Pero existe otra versión, transmitida por un prelado polaco, que años más tarde revelaría el secreto en su lecho de muerte. Según este testimonio, el Papa sí leyó el expediente. Lo leyó completo una tarde de abril de 1964, encerrado en sus aposentos privados. Lloró mientras lo hacía. Después convocó a una reunión de emergencia con 3 cardenales de su más estricta confianza. La reunión duró 5 horas. Al terminar, Pablo VI ordenó que se iniciara una investigación secreta, pero también exigió que todo se manejara con la máxima discreción para evitar un escándalo que pudiera debilitar a la Iglesia en plena Guerra Fría, cuando el mundo se dividía entre Occidente cristiano y Oriente comunista. La investigación secreta fue encomendada a Monseñor Luigi Ferretto, un canonista italiano de reputación impecable y fama de ser implacable con el pecado. Ferretto viajó a México en junio de ese año bajo el pretexto de realizar una visita pastoral de rutina. Se alojó en la casa generalicia de los legionarios. Habló con Maciel, habló con formadores, habló con seminaristas. Su método era sutil: preguntas indirectas, observaciones casuales, conversaciones que parecían intrascendentes, pero que permitían detectar inconsistencias y silencios reveladores. Ferretto regresó a Roma en agosto con un informe preliminar devastador. Según una copia parcial de ese documento, que décadas después circularía entre periodistas de investigación, Ferretto concluyó que existían bases suficientes para sospechar que Marcial Maciel había cometido actos gravísimos contra jóvenes bajo su cuidado, que había utilizado su autoridad espiritual para manipular conciencias, que había creado un sistema de control donde las víctimas temían más la vergüenza pública que el abuso mismo. Pero entonces algo extraordinario sucedió. En septiembre de 1964, Marcial Maciel fue recibido en audiencia privada por Pablo VI. Nadie sabe qué se habló en esa sala. No hay actas, no hay testigos. Maciel salió de esa audiencia con una sonrisa triunfal y una bendición papal renovada. Ferretto fue trasladado discretamente a una diócesis rural del sur de Italia, donde pasaría el resto de su carrera en el olvido. El expediente original desapareció de los archivos vaticanos. Y las familias mexicanas que habían osado levantar la voz recibieron visitas de intermediarios eclesiásticos que les sugirieron, con palabras amables pero firmeza inquebrantable, que lo mejor para todos era guardar silencio, perdonar, olvidar. Tomás Rubalcaba, el detective que había recopilado los testimonios, murió en un accidente automovilístico en la carretera México-Querétaro en octubre de 1965. Su auto se salió del camino en una curva que conocía perfectamente, pues la recorría cada semana. No había señales de frenos. El informe policial mencionó posible falla mecánica. Sus archivos personales desaparecieron de su oficina días después del funeral. Alfredo Barragán, el joven que había iniciado todo con su confesión desesperada, ingresó a un hospital psiquiátrico en 1966. Nunca volvió a hablar coherentemente.
Murió en 1973 sin haber recuperado la cordura. Durante los siguientes 30 años, Marcial Maciel consolidó su imperio espiritual y financiero sin obstáculos aparentes. Los legionarios de Cristo crecieron exponencialmente. Abrieron colegios de élite en toda América Latina y Europa. Formaron alianzas con políticos poderosos, empresarios multimillonarios, aristócratas europeos. Maciel viajaba en jets privados, se codeaba con presidentes, era recibido como héroe en universidades católicas. Su carisma seducía. Su capacidad de recaudar fondos asombraba. Su influencia se extendía por redes invisibles que conectaban el Vaticano con los círculos más altos del poder temporal. Pero, en los sótanos de esa estructura brillante, en las habitaciones cerradas de los seminarios, en las oficinas privadas donde nadie podía ver ni escuchar, la oscuridad continuaba reproduciéndose. Nuevos jóvenes ingresaban con esperanzas de servir a Dios. Nuevos testimonios comenzaban a acumularse en carpetas que permanecían ocultas. Nuevas víctimas aprendían que su sufrimiento era el precio de mantener viva una institución que se presentaba ante el mundo como faro de santidad y ortodoxia. La caída comenzó con una carta anónima que llegó a la redacción del periódico The Hartford Courant en el invierno de 1997. El sobre no tenía remitente, pero contenía 8 páginas mecanografiadas en español que narraban experiencias que ningún editor en Estados Unidos había imaginado publicar sobre una figura religiosa de tal magnitud. El periodista Gerald Renner leyó aquellas líneas con una mezcla de horror y escepticismo profesional. Las acusaciones eran tan graves que parecían imposibles. Sin embargo, algo en la precisión de los detalles, en la descripción de lugares específicos dentro de seminarios y residencias, en las fechas exactas de encuentros que nadie debería conocer, le convenció de que merecía investigarse. Renner contactó a Jason Berry, un periodista de investigación de Nueva Orleans, que había destapado el escándalo de abuso clerical en Luisiana años atrás. Juntos comenzaron a rastrear las pistas contenidas en aquella carta. Lo que encontraron fue una red de silencio tan hermética que parecía diseñada por ingenieros de la ocultación. Cada vez que localizaban a un posible testigo, éste se retractaba inmediatamente o desaparecía del mapa. Direcciones que conducían a departamentos abandonados, números telefónicos desconectados, exalumnos de los seminarios legionarios que repentinamente se negaban a hablar tras recibir visitas nocturnas de personas que jamás identificaban. Pero había un hombre que sí estaba dispuesto a romper el pacto de silencio. Se hacía llamar Juan Baca, aunque ese no era su nombre real al momento de los hechos. Baca había sido uno de los primeros jóvenes reclutados por Maciel en España durante los años 50, cuando la congregación apenas comenzaba su expansión internacional. Durante décadas guardó un secreto que lo consumió por dentro. Un secreto que intentó revelar en 1976 mediante una carta dirigida personalmente al Papa Pablo VI. Aquella carta nunca obtuvo respuesta oficial. Baca esperó. Guardó copias. Documentó cada encuentro, cada fecha, cada lugar donde ocurrió lo indecible. En la primavera de 1998, Baca finalmente habló ante las cámaras. Su testimonio fue devastador. Describió con precisión clínica cómo Maciel lo había manipulado desde que era un adolescente de apenas 14 años, utilizando la autoridad espiritual como instrumento de sometimiento. Explicó que no fue el único, que había otros 8 jóvenes seminaristas que vivieron experiencias similares durante aquellos años formativos en España e Italia. Todos habían sido advertidos de que revelar lo sucedido equivaldría a condenarse eternamente, a traicionar a Dios mismo. El miedo religioso resultó ser una cárcel más efectiva que cualquier amenaza legal. Tras la publicación del artículo de Renner y Berry en febrero de 1997, la reacción de los legionarios de Cristo fue fulminante. Contrataron a la firma de relaciones públicas Ketchum Communications para lanzar una campaña de desprestigio contra los periodistas.
Los acusaron de anticatolicismo militante, de fabricar evidencias, de formar parte de una conspiración orquestada por enemigos de la Iglesia. Movilizaron a exalumnos prominentes para que escribieran cartas defendiendo la honorabilidad de Maciel. Consiguieron que el periódico recibiera cientos de llamadas exigiendo retractaciones. Pero la verdad había comenzado a filtrarse como agua a través de un dique agrietado. Más testimonios emergieron desde distintos puntos del planeta. Un exseminarista en Italia. Otro en Brasil. Uno más en México que había guardado silencio durante 30 años. Todos describían el mismo patrón de comportamiento, las mismas justificaciones teológicas retorcidas que Maciel utilizaba para normalizar lo aberrante. Les decía que aquellos actos eran sacramentos especiales, pruebas de obediencia absoluta que Dios exigía solamente de los elegidos. Algunos creyeron esas palabras durante décadas. Otros las sepultaron en los sótanos de la memoria, intentando continuar con sus vidas mientras la culpa los devoraba desde adentro. La Congregación para la Doctrina de la Fe, en Roma, recibió formalmente las denuncias en el año 2000. El cardenal Joseph Ratzinger, quien entonces dirigía ese departamento vaticano, ordenó que se abriera una investigación preliminar. Sin embargo, algo extraordinario sucedió. Maciel, que para entonces ya superaba los 80 años de edad, continuaba viajando sin restricciones, celebrando misas públicas, siendo recibido con honores en instituciones educativas y gubernamentales. Parecía intocable. Sus abogados argumentaban que las acusaciones eran invenciones de sacerdotes, resentidos expulsados de la orden por indisciplina. Presentaban documentos que supuestamente demostraban la mala conducta de los acusadores, aunque jamás explicaban por qué esos documentos nunca fueron utilizados en su momento para justificar las expulsiones. Durante 5 años, la investigación vaticana permaneció en un limbo kafkiano. Los testigos eran convocados a Roma, daban sus declaraciones, regresaban a sus países esperando alguna resolución. Nada ocurría. El expediente crecía, acumulando testimonios, documentos, pruebas circunstanciales que construían un caso abrumador. Pero el silencio institucional era ensordecedor. Algunos observadores cercanos al Vaticano comenzaron a murmurar que la protección de Maciel provenía de niveles tan altos que resultaba imposible proceder sin provocar un terremoto político dentro de la Iglesia. Entonces murió Juan Pablo II en abril de 2005. El cardenal Ratzinger fue elegido papa apenas 19 días después, adoptando el nombre de Benedicto XVI. Quienes conocían su historial sabían que era un hombre de doctrina implacable, poco dado a tolerar ambigüedades morales. En mayo de 2006, apenas un año después de su elección, la Congregación para la Doctrina de la Fe emitió un comunicado escueto que ordenaba a Marcial Maciel retirarse a una vida de oración y penitencia. No habría juicio canónico formal, no se presentarían cargos específicos. Simplemente se le prohibía ejercer públicamente su ministerio sacerdotal. El comunicado oficial fue redactado con una ambigüedad deliberada que permitía múltiples interpretaciones. No mencionaba las acusaciones de abuso. No hablaba de víctimas. Utilizaba lenguaje pastoral que podría aplicarse a cualquier anciano sacerdote, retirándose por razones de salud. Pero quienes sabían leer entre líneas del lenguaje vaticano comprendieron el mensaje. Maciel era culpable. La Iglesia había decidido sepultarlo en vida sin exponerlo a un proceso público que revelaría el alcance completo de sus crímenes. Maciel obedeció la orden. Se recluyó en una residencia privada en Florida, acompañado por algunos legionarios leales que jamás abandonaron su versión de los hechos. Continuó recibiendo visitas de admiradores convencidos de que estaba siendo perseguido injustamente. Pasaba sus días entre jardines cuidados, rezando el rosario, manteniendo correspondencia con benefactores que seguían donando millones de dólares a su congregación. Desde afuera parecía un retiro digno, casi honorable. Pero bajo esa superficie de tranquilidad aparente, otra bomba estaba por estallar. Una bomba que ni siquiera sus víctimas conocidas habían imaginado.
La tarde del 12 de enero de 2005, el cardenal Ratzinger firmó un documento que los archivistas del Vaticano catalogaron con el código reservado Protocolo Omega 37. Ningún periodista obtuvo acceso a ese expediente, pero 3 funcionarios de la Secretaría de Estado lo vieron pasar por sus escritorios antes de que desapareciera en las bóvedas profundas del Palacio Apostólico. Uno de ellos, Monseñor Adriano Cavalli, confesaría años después, bajo condición de anonimato absoluto, que aquel documento contenía la orden de apertura de una investigación canónica contra Marcial Maciel. No una investigación preliminar, no una revisión pastoral. Una investigación formal, con poderes extraordinarios para interrogar testigos, incautarse de archivos privados y desplazar agentes en 3 continentes. El Vaticano, durante décadas inmune a las denuncias, había comenzado a moverse. Pero la pregunta que nadie podía responder era esta: ¿qué información había llegado hasta Roma que resultara tan incontestable, tan abrumadora, que obligara al futuro Papa Benedicto XVI a romper el muro de silencio? En México, mientras tanto, sucedían acontecimientos que los periódicos locales trataban de vincular sin éxito aparente. El 24 de febrero de 2005, el periodista independiente Sanjuana Martínez publicó en el diario La Jornada una serie de testimonios de exlegionarios que describían episodios de abuso sexual ocurridos en los seminarios menores de la congregación. Las declaraciones eran explícitas, dolorosas, verificables. 3 días después de la publicación, Martínez recibió una llamada anónima a las 2 de la madrugada. Una voz masculina, calmada, le advirtió que debía tener cuidado con su salud. No era una amenaza directa, pero el tono dejaba claro que se trataba de algo más que palabras vacías. La periodista cambió de domicilio temporalmente y reforzó las medidas de seguridad alrededor de su familia. Lo que Sanjuana Martínez no sabía era que en esos mismos días, en una clínica privada de la ciudad de Cotija, Michoacán, una mujer llamada Blanca Estela Lara Gutiérrez había solicitado una cita urgente con un abogado penalista. Blanca había trabajado durante 16 años como secretaria administrativa en las oficinas centrales de los Legionarios de Cristo en la Ciudad de México. Conocía los mecanismos internos de la congregación, manejaba archivos confidenciales, procesaba transferencias bancarias internacionales. Durante años había guardado silencio, convencida de que servía a una causa santa. Pero algo había cambiado en su interior cuando leyó los testimonios publicados en La Jornada. En su poder, guardados en una caja fuerte personal, había copias de documentos financieros que revelaban la existencia de cuentas bancarias en Suiza, Liechtenstein y las Islas Caimán. Esas cuentas llevaban nombres ficticios, pero las firmas autorizadas eran de 3 personas: Marcial Maciel, el padre Luis Garza Medina y un empresario mexicano que había sido benefactor histórico de la Legión. Los movimientos registrados entre 1989 y 2003 sumaban más de $200 millones. Blanca Estela nunca logró reunirse con el abogado. El 26 de marzo de 2005, su cuerpo fue encontrado en su domicilio, en circunstancias que la policía local calificó como muerte natural por paro cardíaco. Tenía 42 años, ningún historial médico de problemas cardíacos, y había pasado un examen físico completo 3 meses antes. Los documentos que guardaba en la caja fuerte desaparecieron. La autopsia nunca fue concluyente porque el cadáver fue cremado a petición de un familiar cercano antes de que pudieran realizarse análisis toxicológicos completos. En Roma, la investigación canónica avanzaba con la eficiencia silenciosa característica de las operaciones vaticanas más delicadas. El cardenal Charles Scicluna, promotor de justicia de la Congregación para la Doctrina de la Fe, viajó personalmente a España, México y Estados Unidos entre abril y agosto de 2005 para entrevistar a testigos clave. Las sesiones eran reservadas, sin presencia de abogados, sin registro público. Uno de los testimonios más impactantes fue el de un exlegionario que había trabajado como asistente personal de Maciel durante los años 80.
Este hombre, cuya identidad nunca fue revelada públicamente, describió rituales nocturnas en la residencia privada del fundador, en la que participaban jóvenes seminaristas bajo el pretexto de sesiones de dirección espiritual avanzada. Las descripciones eran tan explícitas que Scicluna solicitó interrupciones durante la entrevista. El testigo también mencionó la presencia ocasional de figuras externas, hombres de negocios y políticos que llegaban en vehículos sin identificación oficial y que permanecían en las instalaciones hasta el amanecer. Scicluna incluyó estos detalles en su informe final, pero la sección correspondiente fue clasificada como materia reservada al Santo Padre y nunca se hizo pública. Mientras el Vaticano investigaba en secreto, los legionarios de Cristo mantenían una estrategia pública de defensa férrea. En julio de 2005, el padre Luis Garza Medina, director general en funciones, ofreció una conferencia de prensa en la Ciudad de México, en la que calificó las acusaciones contra Maciel como son una campaña difamatoria orquestada por enemigos de la Iglesia y grupos progresistas con agendas anticlericales. La sala estaba repleta de periodistas simpatizantes, muchos de ellos vinculados a medios de comunicación controlados indirectamente por la congregación. Las preguntas incómodas fueron evitadas con habilidad retórica. Pero al final del evento, un periodista freelance logró preguntar por qué, si las acusaciones eran falsas, la congregación no permitía el acceso independiente a los archivos financieros y administrativos para despejar dudas. La respuesta de Garza Medina fue precisa. Los archivos de una institución religiosa son patrimonio espiritual protegido por el derecho canónico. No tenemos obligación de exponerlos al escrutinio secular. La conferencia terminó ahí. En Estados Unidos, mientras tanto, una organización de víctimas de abuso clerical llamada SNAP comenzaba a recibir testimonios cada vez más inquietantes. No solo de exlegionarios que habían sufrido abusos directos, sino de mujeres que afirmaban haber tenido relaciones sentimentales y sexuales con Maciel durante décadas. Una de ellas, identificada únicamente como Ana María X en los registros legales, declaró ante un notario en Houston que había mantenido una relación con el fundador desde 1980 hasta 1995. De esa relación, afirmaba, habían nacido 2 hijos. Ana María presentó fotografías, cartas manuscritas y registros bancarios de transferencias mensuales realizadas a su nombre desde cuentas vinculadas a la Legión. Los documentos fueron autenticados por peritos independientes y entregados a la Nunciatura Apostólica en Washington. Nunca hubo respuesta oficial, pero los archivos fueron incorporados al expediente romano que crecía sin pausa. El 5 de noviembre de 2005, Marcial Maciel fue citado personalmente por el cardenal William Levada, sucesor de Ratzinger en la Congregación para la Doctrina de la Fe. La reunión ocurrió en una sala privada del Palacio del Santo Oficio, sin testigos externos. Según filtraciones posteriores, Maciel negó todas las acusaciones y ofreció someterse a cualquier examen médico o psicológico que el Vaticano considerara necesario. Levada, sin embargo, le informó que la investigación estaba técnicamente concluida y que la decisión final dependía del Papa. Maciel salió de esa reunión visiblemente afectado. Esa misma noche abandonó Roma en un vuelo privado con destino desconocido. Pasarían meses antes de que reapareciera públicamente. Mientras el mundo esperaba una resolución, en México ocurrían movimientos financieros extraordinarios. Entre diciembre de 2005 y enero de 2006, la Legión de Cristo transfirió activos inmobiliarios, valuados en más de $150 millones, a fideicomisos offshore registrados en Panamá. Propiedades en Cancún, Guadalajara y Monterrey cambiaron de titularidad en operaciones notariales express. Analistas financieros independientes interpretaron estos movimientos como una estrategia de blindaje patrimonial ante posibles demandas civiles futuras. Los legionarios nunca comentaron públicamente estas transacciones. La mañana del 8 de marzo de 2014, en una clínica privada de Jacksonville, Florida,
El doctor Edmund Parsons recibió una llamada que lo dejó paralizado durante varios minutos junto al teléfono de su consultorio. La voz al otro lado de la línea pertenecía a una mujer que se identificó únicamente como Verónica, y lo que le reveló esa mañana desencadenaría la última cascada de confesiones que nadie en el Vaticano quería escuchar. La mujer afirmaba ser hija de Marcial Maciel, nacida en el año 1982, en un apartamento de Madrid, y aseguraba poseer documentos que probaban no solo su paternidad, sino también la existencia de un sistema de protección que involucraba a funcionarios gubernamentales mexicanos, banqueros europeos y prelados de alto rango. El doctor Parsons, especialista en traumas psicológicos, había tratado a 5 víctimas de abuso relacionadas con los legionarios de Cristo durante la década anterior. Pero aquella llamada lo sumergió en un abismo cuya profundidad ni siquiera había imaginado. Verónica accedió a encontrarse con él 3 días después en un café del centro de la ciudad, un lugar público donde se sintiera segura. Llegó puntual, vestida con sobriedad, llevando consigo una carpeta de cuero desgastado que colocó sobre la mesa con manos temblorosas. Dentro había fotografías, cartas escritas a mano en papel membretado de los legionarios y copias de transferencias bancarias realizadas desde cuentas en Suiza hacia una entidad en España, registrada bajo el nombre de una fundación benéfica inexistente. En una de las fotografías, tomada en el año 1994, aparecía Maciel sonriente, junto a 2 mujeres jóvenes y 4 niños, en lo que parecía ser una reunión familiar en un jardín privado. Al reverso de la imagen, alguien había escrito con tinta azul: «Nuestra familia verdadera, que nadie debe conocer». El doctor Parsons sintió que el aire se volvía denso, mientras Verónica relataba cómo su madre, una joven española reclutada para trabajar en las oficinas de la Legión en Roma, había sido seducida por Maciel bajo la promesa de un matrimonio secreto que nunca se concretó. Los documentos que Verónica mostró ese día revelaban una red de complicidades que trascendía las fronteras de lo puramente eclesiástico. Entre las páginas había un memorándum fechado el 15 de junio de 1999, aparentemente emanado de una oficina del gobierno mexicano, en el que se instruía a ciertos funcionarios a facilitar el tránsito y protección de personas vinculadas a instituciones de reconocido prestigio moral, sin especificar nombres, pero con códigos que Verónica había descifrado con ayuda de un exfuncionario bancario que había trabajado en Ginebra. Según ese testimonio, al menos $18 millones habían sido transferidos entre los años 1995 y 2003 desde cuentas controladas por los legionarios hacia destinos privados, muchos de ellos vinculados a propiedades inmobiliarias, registradas a nombre de mujeres que, según las investigaciones posteriores, habían mantenido relaciones con Maciel. Una de esas propiedades, un chalet en las afueras de Cuernavaca, fue visitada por un equipo de periodistas independientes en el año 2015, pero los vecinos se negaron a hablar, alegando que gente importante les había advertido sobre las consecuencias de revelar información. El doctor Parsons decidió contactar a un periodista de investigación especializado en casos de corrupción religiosa, un hombre llamado Gabriel Montes, que había publicado varios reportajes críticos sobre las finanzas vaticanas. Montes viajó a Jacksonville en abril de ese mismo año y entrevistó a Verónica durante 3 sesiones extensas que quedaron grabadas en dispositivos digitales protegidos con cifrado militar. Durante esas conversaciones, Verónica describió cómo su madre había intentado denunciar la situación ante las autoridades eclesiásticas en el año 1997, presentando una carta formal al nuncio apostólico en Madrid, pero nunca recibió respuesta. Semanas después de enviar esa carta, la madre de Verónica sufrió un extraño accidente automovilístico en una carretera poco transitada cerca de Toledo. Sobrevivió, pero quedó con secuelas neurológicas que le impidieron continuar con cualquier denuncia formal. Los registros policiales del accidente
desaparecieron de los archivos oficiales, y cuando Verónica intentó obtener copias en el año 2013, le informaron que el expediente había sido extraviado durante una reorganización administrativa. Las grabaciones de Montes también incluyeron el testimonio de un exlegionario llamado Fernando Uribe, quien había servido como secretario personal de Maciel entre los años 1986 y 1992. Uribe, radicado en Brasil bajo un nombre falso por temor a represalias, reveló que Maciel mantenía al menos 3 residencias secretas en México, España y Estados Unidos, donde vivía periodos prolongados fuera de la vista de sus superiores religiosos. En esas residencias, según Uribe, Maciel recibía visitas de mujeres y niños que presentaba como sobrinos o ahijados, pero cuya verdadera relación con él era cuidadosamente ocultada mediante documentos falsificados y sobornos a funcionarios locales. Uribe afirmó haber presenciado entregas de efectivo en sobres cerrados a autoridades municipales en Quintana Roo durante una visita en el año 1988, y recordaba claramente cómo uno de esos funcionarios, un hombre de apellido Salazar, había dicho en tono jocoso: «Padre, su secreto está seguro con nosotros». La investigación de Montes lo llevó también a entrevistar a un exagente de inteligencia mexicano que aceptó hablar solo bajo la condición de que su identidad nunca fuera revelada. Este hombre, a quien Montes identificó en sus notas como Fuente Delta, afirmó que durante los años 90 existió una operación de vigilancia discreta sobre Maciel ordenada desde niveles superiores del gobierno, pero que dicha operación fue cancelada abruptamente en el año 1994 tras una reunión privada entre el presidente en funciones y varios obispos mexicanos. Fuente Delta aseguró que los archivos de esa operación fueron destruidos, pero que él conservaba copias personales de algunos informes que describían las actividades de Maciel con un detalle inquietante. En uno de esos informes, fechado el 3 de octubre de 1993, se mencionaba la presencia de Maciel en un hotel de lujo en Acapulco, acompañado de 2 mujeres jóvenes y 3 menores de edad, y se señalaba que el sujeto parece gozar de protección especial, ya que no se registra bajo su nombre real. El 30 de enero de 2015, Gabriel Montes publicó un extenso artículo en una revista digital que exponía gran parte de esta información. La respuesta fue inmediata y contundente. 3 días después de la publicación, Montes recibió una carta certificada desde un despacho legal en Ciudad de México, amenazando con demandas por difamación y exigiendo la retractación inmediata. Verónica, por su parte, comenzó a recibir llamadas telefónicas anónimas en las que voces masculinas le advertían que ciertos asuntos del pasado debían permanecer enterrados. El Dr. Parsons, alarmado por estos acontecimientos, sugirió a Verónica que considerara mudarse temporalmente fuera del país, pero ella se negó, insistiendo en que su historia debía ser conocida sin importar las consecuencias. Sin embargo, en mayo de ese año, Verónica dejó de responder correos electrónicos y llamadas telefónicas. Su apartamento en Jacksonville fue encontrado vacío, con señales de una mudanza apresurada. Ninguna autoridad local abrió investigación, y los intentos de Montes por localizarla resultaron infructuosos. Mientras tanto, en México, un grupo de sobrevivientes de abuso por parte de Maciel decidió presentar una demanda colectiva ante tribunales civiles, buscando no solo reparación económica, sino también el acceso a archivos institucionales que pudieran revelar la magnitud de la red de encubrimiento. La demanda fue presentada el 9 de julio de 2015, pero enfrentó obstáculos procesales inusuales. Documentos clave desaparecieron de los expedientes judiciales y varios testigos clave se retractaron súbitamente de sus declaraciones previas. Uno de los abogados del caso, un hombre llamado Ricardo Santillán, renunció abruptamente en septiembre de ese año, alegando razones personales, aunque colegas cercanos comentaron en privado que había recibido amenazas veladas contra su familia. El legado de Marcial Maciel no terminó con su muerte ni con las revelaciones posteriores.
En los archivos dispersos entre continentes, en los testimonios silenciados y en las vidas destrozadas de quienes sufrieron sus abusos, persiste una verdad que muchos prefieren mantener oculta. La pregunta que permanece sin respuesta definitiva es cuántas personas, cuántas instituciones y cuántos gobiernos sabían exactamente qué estaba ocurriendo y decidieron mirar hacia otro lado. En las sombras de catedrales y palacios, en oficinas gubernamentales y despachos bancarios, esa verdad espera todavía el día en que la luz la alcance por completo. La historia de Marcial Maciel no termina con su muerte en 2008 ni con las confesiones póstumas de quienes compartieron su secreto durante décadas. Termina con miles de páginas de testimonios que aún permanecen sellados en los archivos del Vaticano, con cuentas bancarias en paraísos fiscales cuyo rastro se perdió deliberadamente, con niños que ahora son adultos y que siguen buscando respuestas sobre su verdadera identidad. Cada documento desclasificado revela otra capa de una red tan compleja que desafía la comprensión. Empresarios mexicanos que financiaron silenciosamente su imperio. Políticos que recibieron bendiciones privadas en sus residencias. Familias enteras que fueron absorbidas por una maquinaria diseñada para proteger lo indefendible. Las víctimas, aquellas que encontraron el coraje para hablar, se enfrentan todavía al escepticismo de quienes prefieren creer que todo fue una conspiración contra la Iglesia. Los legionarios de Cristo continúan operando en 16 países, reformados según dicen, purificados según prometen, pero siempre bajo la sombra de aquel hombre que construyó un reino sobre mentiras tan perfectas que engañaron incluso a papas. La verdad sobre Marcial Maciel nunca estará completa, porque hay quienes se llevaron fragmentos esenciales a la tumba, porque hay archivos que jamás verán la luz pública, porque el poder tiene la habilidad de borrar lo que resulta inconveniente. Lo que queda es una advertencia que resuena más allá de las paredes de cualquier institución religiosa. El carisma puede ser la máscara más peligrosa, la fe ciega puede convertirse en complicidad involuntaria, y el silencio institucional puede ser tan destructivo como el crimen que protege. Gracias por acompañarnos en esta investigación que atraviesa las fronteras entre la devoción y la depravación, entre el poder sagrado y la corrupción humana. Si este recorrido por los secretos más oscuros de una de las figuras religiosas más controvertidas del siglo XX te ha impactado, te invitamos a suscribirte a nuestro canal para continuar explorando las historias que otros prefieren mantener ocultas. Déjanos un like si consideras que estas verdades merecen ser conocidas y comparte en los comentarios tu reflexión sobre cómo instituciones centenarias pueden proteger lo imperdonable durante tanto tiempo. Tu opinión es parte fundamental de esta conversación necesaria.